Hola, saludos cordiales. Nuevamente aquí el profesor Enrique Rijos. Continuamos hablando sobre los Local Area Network. Esta vez estamos hablando un poco sobre los medios de comunicación alámbricos que componen una red local. Desde un principio mencionamos que el medio no es otra cosa que lo que se utiliza para conectar dos o más dispositivos o dos o más nodos en una red. Así que hemos hablado de que la comunicación es dos o más dispositivos conectados por un medio. Y este medio, pues diferentes tipos de medios existen para conectar. Hay dos categorías importantes que son los alámbricos y los inalámbricos. Existen en este momento dos tipos de conexión de cables y son el cobre y el medio óptico. Vamos a hablar un poco sobre cada uno de estos dos medios, que son los dos conocidos como los medios alámbricos. A principio se utilizaba mucho una serie de cables muy particulares. Estos cables por lo regular eran unos cables bastante gruesos, compuestos por un sinnúmero de pequeños cables de cobre, donde cada uno llevaba un voltaje y lo llevaba en una dirección o en otra dirección. Y este cable, pues entre los muchos que había, este es uno de ellos, pero habían varios, se conoce como el cable serial. Es importante que sepas que este cable aún se sigue usando, pero realmente, pues como puedes notar, por lo regular no son muy extensos porque son para conectar equipos muy cercanos. El cable serial es bastante costoso, primero porque se compone de cobre, que el cobre es algo que cuesta bastante dinero en estos días. Y esto pues requiere una tecnología para crearlo, para probarlo, y realmente pues tiene un costo bastante alto comparado con otros cables. Normalmente el cable serial se utiliza para conectar routers en una red local. Cada uno de estas puntas que tiene aquí se conoce con el nombre de un pin. Hay dos tipos de conectores de cables seriales, el que le llamamos el hembra o el que recibe la conexión, que también se le conoce como el Data Communications Equipment, que es el DCE. El DCE es el que recibe la conexión de los pins, que es donde conectan estos pins en el equipo. Y en el otro equipo tenemos entonces el conector llamado male, el macho, que es el que tiene los pins, que se conoce como el DTE o el Data Terminal Equipment. El DCE se define como el equipo que posee un reloj para sincronizar esa comunicación. Realmente esto es un tema un poco avanzado, lo puse porque es importante que esté aquí, pero se va a hablar en detalle luego. Hablemos ahora sobre un medio un poco más conocido. ¿Qué significa un cable coaxial? ¿Qué es eso de un cable coaxial? Bueno, es un cable que, como puede notar, tiene un hilo central de cobre sólido que está protegido por una sustancia que evita que ese hilo central tome humedad. Y a su vez ese cable viene con una cubierta que básicamente es como un hilo, como si fuera un pequeño papel de aluminio o algo así. Y luego viene por un trenzado de cobre bastante sólido afuera. Y todo esto está envuelto en una cubierta que por lo regular es una cubierta de goma o de un plástico bastante fuerte. Fíjate que este cable, volvemos de nuevo, es un hilo central de cobre sólido. Y un material que está aislando también esta parte. Esto es como el positivo y el negativo, podemos decirlo de esa manera. La señal viaja a través de este conductor central, de este conductor de cobre. Pero esto sirve de protección porque la señal que viaja por aquí tiende a tener una cierta facilidad para ser distorsionada. Por lo tanto, esto que está aquí se le conoce con el nombre de un shield o una cubierta, ¿no? Algo que protege para evitar que esa señal se altere o se dañe. Por lo regular, lo que daña estos cables es la humedad. Así que definitivamente es importante protegerlo primero contra la humedad y en segundo lugar contra la inducción eléctrica o interferencias. Este cable tiende a recibir fácilmente interferencia eléctrica. Por ejemplo, si yo paso uno de estos cables cerca de un motor
o de un transformador de estos de eléctrico o un transformador de luz fluorescente, este tipo de dispositivo le crea una inducción eléctrica que lo que hace es que altera o daña la señal que se está transmitiendo aquí, y cuando llega a su destino pues no llega clara o simplemente no llega. Así que el trabajo de este shield es evitar que esas señales externas alteren la señal que viene viajando por aquí, que es realmente la importante. Por lo regular, este cable lo hemos visto usándose en antenas, porque también protegen para evitar que esta es la señal importante, la que viene por el medio, y la demás lo que hace es cubrir para que no haya interferencia hacia la señal que está viajando por el centro del cable. Hay limitaciones en términos de distancia del cable coaxial. El cable coaxial transmite un impulso eléctrico, tiene una distancia máxima que puede recorrer. Si pasa de esa distancia, la señal no tiene problemas para llegar. En el caso de un cable coaxial, la señal viaja por un total de 100 metros o unos 330 pies. Si el equipo receptor no recibe la señal bien, es porque posiblemente se excedió esta distancia, porque la señal empieza a perder su calidad y su potencia cuando pasa esta limitación de distancia. En este caso, estamos hablando de cómo conectamos una red de cable coaxial. Fíjate que el cable coaxial tiene unos conectores del tipo BNC y se conecta a este dispositivo que se le llama una T, porque fíjate que forma como si fuera una T. Y este entonces conecta a la tarjeta de la computadora, obviamente esta sería la computadora, conecta a la computadora y entonces fíjate cómo esto quedaría, y quedaría una red de tipo bus, donde yo tengo un cable coaxial que va de computadora a computadora y puedo conectar todas las computadoras que yo necesite conectar, siempre y cuando la distancia desde esta punta a esta punta no exceda los 100 metros o los 330 pies de distancia. Y cada una de estas cosas es un NIC, Network Interface Card o Network Interface Controller. Hay varias formas de llamarlo. Yo dije que las redes de tipo bus tenían un principio y un final. Pues el principio y el final no es otra cosa que un dispositivo, mira, como este que está aquí, que se conecta a principio y al final de la red. Y el motivo de esto es que este equipo absorbe la señal que llega por aquí y la señal no vuelve a penetrar la red, sino una vez llega aquí se disuelve. Esto absorbe la señal, igual entonces en la otra punta. Por lo tanto, eso evita que hayan paquetes que se mantengan corriendo en la red. ¿Qué pasa? Si por alguna razón el cable se parte, la señal que llega a esta punta se disuelve porque llega aquí, pero la señal que salió hacia el otro lado, como no tiene un terminator, tú se conoce con el nombre de terminator, sencillamente rebota y vuelve nuevamente al equipo, donde da la impresión de que el mensaje no se llegó y vuelve y lo retransmite. Por eso la red se vuelve inoperante. Ya hoy día el cable coaxial no es algo tan utilizado, aunque sí se utiliza en otras cosas, como por ejemplo la televisión por cable, y eso incluye la televisión por cable terrestre o la televisión que se utiliza mediante el uso de antenas que conectan a satélites. Fíjate que para que la señal que llega a la antena, que es muy débil, se mantenga y no se pierda, tiene que haber un cable coaxial para evitar que esa señal se dañe hasta el televisor o hasta el dispositivo que la decodifica, porque es una señal que llega de manera digital. Finalmente llegamos a este tipo de cable. Este cable llamado el UTP. UTP, el nombre del UTP, las siglas UTP significan Unshielded Twisted Pair. Cuando hablamos de un Shielded Twisted Pair, fíjate que estamos hablando de un cable y se parece a lo que estamos hablando del coaxial. Pero fíjate que esto, en lugar de shield, de que tenga el trenzado de cobre protector, esto es unshield, o sea, no está protegido. Estos son pares de cobre trenzados, no protegidos o sin escudo. Este cable no es otra cosa que un cable que consiste de 8 hilos de cobre. 8 hilos de cobre, obviamente separados cada uno por una cubierta plástica. Y dentro de estos 8 se encuentran normalmente trenzados de 2 en 2 con este grupo de colores que luego en su momento lo vamos a ver.
este grupo de colores y fíjate que estos colores son estándar, los vamos a ver en todos los cables UTP siempre. Entonces, este a su vez está unido todo en una cubierta plástica. No hay otro tipo de shield, no hay protección, no hay nada contra la humedad, no hay nada para separar la señal, no hay nada para protegerla, es unshielded. Entonces eso ahorra el shield. Es un cable entonces obviamente más flexible, también es un cable más barato y también pues tiene la ventaja de ser un cable pues, que puede irse a distancias mayores en algunas cosas. Estamos hablando de un cable que fácilmente se puede es bastante flexible, ¿no? Y se puede llevar a doblarse bastante sin dañarlo. También pues este tipo de cable, como puedes notar, puede tener inducción eléctrica. Es muy propenso a pasar en lugares donde hay fuentes de electricidad, como un multiplug, como un lugar donde pase el cable de alto voltaje. Son lugares donde este tipo de cable no debe estar. ¿Por qué? Pues porque induce la electricidad al cable y daña la conexión y la comunicación que hay. Al igual que el coaxial, el cable UTP tiene una distancia de 100 metros, 330 pies. O sea que en términos de voltaje o digamos en términos de funcionamiento general, este cable y el coaxial funcionan igual en términos de distancia. Claro, el cable coaxial también, al igual que este tipo de cable, pues requeriría de algún tipo de dispositivo, un repetidor por ejemplo, que permita rehacer la señal para llevarla más lejos. ¿Okay? Hay otra categoría de estos cables que permiten una distancia mayor, pero se usan para otras cosas y no necesariamente para redes de computadora. Normalmente estos cables funcionaban a 10 megabits por segundo. Y vuelvo y repito, megabits por segundo es una medida de velocidad, pero luego la vamos a ver con más detalle. Existen cables de estos que permiten funcionar sin problema ninguno a 100 megabits por segundo y unos que funcionan a 1000 megabits por segundo. Obviamente para ello se requiere una fabricación distinta porque requieren ser más fuertes, se requiere una mayor calidad del cable, así que pues obviamente pues tiene también un costo mayor. Hoy día existen este tipo de cables para usarse en cualquier ambiente, que puede ser sol, lluvia, humedad, nieve y todo tipo de condiciones, y obviamente así también es el costo del mismo cable. Puede ser utilizado a nivel casero, a nivel comercial, industrial. Es el cable que por lo regular se utiliza y además de usarse para redes tiene otros usos. Pero como esta clase básicamente se basa de redes, pues el cable UTP lo usamos para eso. Pero hay otros usos para él. El cable UTP posee unas categorías. Estas categorías determinan cuáles son las limitaciones que el cable tiene, hasta dónde puede llegar y las cosas que pueden hacerse con él, dependiendo de la fabricación. Este conector es el que tienen todas las computadoras hoy día. Fíjate que tiene los 8 hilos, llegan a este conector, que este conector tiene el nombre de RJ45. Tiene 8 ranuras. Y lo importante es que para hacer este cable ya viene hecho muchas veces, hecho y probado, pero también uno lo puede fabricar, uno lo puede hacer. El equipo para eso es un equipo bastante barato, pero a veces uno requiere hacer un cable, así que es más fácil uno hacerlo uno mismo. Para ello es importante conocer que hay dos estándares, el T568A y el T568B. Cada uno de estos dos estándares posee una configuración diferente de cables, y yo mencioné que sin importar el costo del cable, los cables poseen 4 colores primarios con su blanco correspondiente. Por ejemplo, viene el verde y el blanco verde. Viene el azul y el blanco azul. Viene el anaranjado y el blanco anaranjado. Y viene el brown y el blanco brown. O sea que son 4 colores. El verde, el azul, el anaranjado y brown. Estos 4 colores tienen a su vez su correspondiente blanco. La forma en que ese conector se hace, pues aquí está según el T568A. Se utiliza este estándar. Fíjate que es exactamente igual aquí y aquí. Este cable es un cable straight, que estamos hablando de un cable que es el cable que es idéntico en las dos puntas
Por lo tanto, este cable es el normalmente utilizado para redes comunes de casa y todo, ¿está bien? Existen innumerables videos en YouTube sobre esto, cómo hacerlo, cómo cortarlo, ponerlo, ¿verdad? Es algo bastante fácil. Este es el otro estándar, que es el 568B, que de hecho es un estándar, el más utilizado de los dos es el 568B. Es el más usado. No significa que el otro no se use, también se usa mucho, pero realmente yo he visto más utilizándose el 568B. ¿Okay? Esta configuración, los colores varían un poco, pero es importante que conectes los colores tal como están, porque eso va a determinar que el cable funcione correctamente, porque de lo contrario va a permitir la inducción eléctrica desde el exterior. Importante que si vas a hacer una red, lean las instrucciones de los routers y de los switch, sobre todo de los switch, para ver cuál estándar es el que utiliza. Algunos lo utilizan y no importa el que tú quieras usar, pero hay otros que dicen tienes que usar el estándar 568B. Entonces tienes que crear el cableado con el 568B, porque si lo creas con A puedes provocar problemas en esa red. El straight through, que como mencioné, es un cable que va, ambas puntas son iguales. Así que en este caso, pues independientemente de que sea 568A o 568B, si las dos puntas van a ser 568A o las dos puntas 568B. Pero hay equipos que no permiten ese tipo de conexión y tiene que haber un cable invertido, que es como ocurría en los seriales, que uno era invertido al otro, pues ese se conoce como el nombre de crossover. Y el crossover es un cable donde los hilos, los de transmisión de un hilo o de una punta, van a los de recepción de la otra. Y los de transmisión de la computadora B van a los de recepción de la computadora A. O sea, estamos hablando de que uno conecta con el otro. En este caso, fíjate que este es straight through. Fíjate que es idéntico por los dos lados. Aquí tenemos un diagrama de la straight through para 568B y para 568A. En este caso crossover, si le ponemos crossover, fíjate que la configuración de cables es distinta porque los que transmiten en uno son los que reciben en el otro. Por lo regular, pues si es 568A en una punta, en la otra punta es 568B. Y si es 568B aquí, entonces en la otra punta es 568A. Así que, ¿verdad? Que ve que es lo mismo, solamente pues que este cable está dirigido específicamente para conectar los routers. Por lo regular funcionan con un cable crossover desde el switch hacia el router. Finalmente hablemos un poco sobre lo que es la fibra óptica. La fibra óptica se ha hablado mucho en muchos lugares y hoy día es el medio de comunicación por excelencia. Yo quisiera hablar un poco, lo más resumido posible, sobre la fibra óptica. La fibra óptica es un tema bastante amplio y bastante, ¿verdad?, extenso en términos de que tiene muchas cosas. Pero vamos a ver, vamos a buscar la forma de hacerlo lo más sencillo. Yo no quisiera extenderme mucho, pero vamos a tratar. Primero que nada, la fibra óptica es lo que se usa hoy y lo que se seguirá utilizando en las telecomunicaciones. Funciona para todo, específicamente para data, que es lo que se utiliza porque ya la comunicación no es análoga, es digital. Así que estamos hablando de que la fibra óptica es el medio básico de comunicación utilizado por cable para distancias grandes. Bueno, o pequeñas, pero por lo regular grandes. ¿De qué se compone la fibra óptica? Bueno, se compone de un hilo muy fino, tan fino como un cabello humano. Pero este hilo es un hilo de vidrio pulido. Y está protegido por un plástico como el cable UTP. Aquí se ve bastante ampliado, pero realmente es mucho más fino que eso. Y tiene una o varias cubiertas adicional a eso para protegerlo, por la razón de que siendo este hilo un hilo de cristal o de vidrio pulido muy fino, obviamente si este cable uno lo tira al piso, el vidrio se parte. Y si el vidrio se parte, el cable sencillamente no sirve porque esto es lo que lleva la señal. Así que estamos hablando de un hilo que es extremadamente frágil y que requiere un cuidado especial. Pero la fibra óptica, a diferencia del cable de cobre, no conduce electricidad. Lo que conduce la fibra óptica es luz.
O sea, es como si yo tuviera, en lugar de electricidad, luz. Había una fuente de luz a donde conecta el cable y a través de ese vidrio viaja la luz a esta velocidad, 186.000 millas por segundo, no por hora, 300.000 kilómetros por segundo. Por lo tanto, estamos hablando de que esto es lo más rápido que existe en el universo. Así que la fibra óptica, por ser algo tan veloz y por funcionar de esta manera, permite que yo pueda tirar un cable a una larguísima distancia, porque este vidrio que está pulido, como no tiene pérdida porque está bien pulido, sencillamente el rayo de luz que yo inicié en un punto llega al otro totalmente intacto sin tener ninguna pérdida. Así que yo puedo tirar un cable y darle la vuelta al planeta con un cable, y la luz que yo emití en mi punto de origen va a ser la misma luz que va a recibirse en el destino. En el caso de computadoras y de equipos de comunicación, lo que se envía es un rayo de luz, obviamente de una manera como un parpadeo, vamos a ponerlo de esa forma, un parpadeo de luz a una velocidad muy rápida. Tanto así que el equipo receptor es capaz de determinar, de acuerdo a los parpadeos, ¿no?, de la luz, qué clase de comunicación es y qué carácter se está enviando. Así que realmente el equipo es el que determina la velocidad, a diferencia del cable de cobre, donde tiene unas limitaciones de distancia y de velocidad. En el caso de la fibra óptica, realmente no hay problema con la velocidad ni con la distancia. El problema es en el equipo que está a ambas puntas del cable, que es el que determina cuán rápido va a funcionar. Así que por primera vez el medio usado no va a determinar a qué velocidad funciona la conexión. La fibra óptica posee capacidades infinitas. Así que realmente pues no vamos a tener ya problemas de velocidad ni de distancia usando fibra óptica. Imagínate cuán importante es esto. Que estos dos hilos que yo tengo aquí, estos dos hilos que se encuentran aquí, uno transmite y uno recibe. Este cable puede llegar de un continente a otro continente y puede manejar todas las comunicaciones de ese lugar. Un país puede usar un cable como este para establecer su comunicación telefónica desde cualquier parte de ese país a otro país. Así que mira si esto es rápido y eficiente. Para que la fibra óptica funcione, cada uno de los segmentos de este cable debe ser unido de tal forma que no cree pérdida. O sea, no se puede ver que hay un cable unido con otro. Tiene que ser fundido o soldado de tal manera que parezca que el cable nunca se terminó, sino que el cable continúa. Porque este cable viene en rollos muy grandes, pero llega un momento en que se acaba. Así que hay que unir un rollo con otro rollo. ¿Ven? Estos cables se tiran por barco, se tiran al fondo del mar. Obviamente cables mucho más gruesos que esto y que tienen más hilos de fibra. Y se tiran desde un continente al otro continente a través del fondo del mar. Y ahí es que tenemos hoy día las comunicaciones. Así que nos estamos comunicando hoy por este tipo de cables. Hoy día las redes locales utilizan fibra óptica para enlazar equipos primarios, porque esto, además de ser utilizado a nivel de un país, también puede ser utilizado a nivel local en una red. Los costos de la fibra óptica han bajado dramáticamente al extremo tal de que la fibra óptica está accesible no solamente a las compañías, sino también a individuos que quieren hacer redes especializadas donde la fibra óptica es necesaria. Tal vez no la necesitamos en nuestra casa, pero la podemos tener porque está accesible al individuo común y corriente, aunque un poquito más costosa que el cable. Realmente, pues estos equipos, los equipos primarios de una compañía grande, se conectan a través de fibra óptica para que sea la comunicación lo más rápido posible. Las compañías de cable y telefonía obviamente utilizan la fibra óptica todo el tiempo porque utilizan esto para extender sus redes a lo largo de muchas distancias. Existen dos tipos de fibra óptica. La llamada multimode es una de ellas. Esta fibra multimode es una fibra que normalmente se usa en redes locales o en redes relativamente cercanas
Y cuando hablamos de cercanas es mucho más que las que usamos con las UTP. Aquí hablamos de 1000 metros, 3300 pies, pero puede ser un poco más que eso también. Este tipo de fibra óptica permite esa conexión sin mayores inconvenientes. La tecnología que utiliza está basada en la forma en que el rayo de luz viaja a través de la fibra. Una va chocando contra las paredes de la fibra, en otra tecnología, que es la que de más distancia, va el rayo directamente por el centro del cristal. Esa básicamente es la diferencia. Pero realmente es posible utilizar fibra óptica para cualquier clase de red, pero se utiliza la multimode para instalaciones relativamente pequeñas o relativamente cercanas. El otro tipo de fibra óptica es el single mode. La fibra single mode se utiliza normalmente cuando uno desea tirar una conexión o establecer conexión entre dos redes que se encuentran separadas por distancias mucho mayores a los 1000 metros, que pueden estar en kilómetros o millas, cientos o miles de millas de distancia. Normalmente esta es la fibra que se utiliza cuando estamos hablando de conexiones que van bajo el mar o en tierra, pero que unen países, unen continentes. Este tipo de fibra es la que se utiliza para ese tipo de conexión. Obviamente se usan cables sumamente gruesos que tienen un sinnúmero de protectores para evitar que el agua y la presión del agua entre adentro del cable y la humedad. Y dentro tiene varios hilos de fibra óptica, porque a veces pues se usan con dos es suficiente, pero como a veces esto tiene 20, 30, 50 hilos, entonces que serían 25 pares, porque siempre tiene que ser en pares, uno transmite y uno recibe. Lo usan compañías, se renta, hoy día hay un negocio completo sobre esto. Ya el cable que va por debajo del mar, si se fijan bien, estamos hablando de un cable bastante grueso, con una serie de... Este cobre que tiene no está usado para... Bueno, puede usarse como un chill, pero realmente no necesita eso. Pero sí se tiene que usar como un protector para evitar pues, paso de agua, la presión del agua, porque en el fondo la presión es bien intensa. Aquí tiene unos protectores de metal. Estamos hablando de una tecnología bien sofisticada para proteger estos hilitos pequeños de fibra, que es lo que realmente hay que proteger. Así que pueden ustedes imaginarse cómo esto funciona. Ya básicamente pues hemos hablado sobre este tipo de temas relacionados a la comunicación alámbrica. Vamos a hablar ahora en el próximo tema sobre la comunicación inalámbrica. Esperando que sigas con nosotros, esperamos que sigas viendo todos los videos. Y cualquier pregunta pues puedes colocarla en el sistema en la misma página. Así que esperamos que sigas con nosotros. Un saludo.